Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido y de la red de Podcast SM. Un día más, encantado de acercaros un espacio de la historia. Hoy el tema propuesto tiene el sugerente título de Purgatorio del Arco. Una de las mayores celebraciones que vive México es el Día de Muertos, coincidiendo con las noches de los difuntos en los días, la víspera del 1, el día 1 y el día 2, como celebraciones interesantes y perfectas de lo que es su recuerdo a las almas, a los espíritus, a las vivencias, a las familias y a todo aquello que ha rodeado el mundo de la muerte tan propio de todas las culturas y en especial de la cultura mexicana. Como México nos queda muy lejos, pues la gente de México en nuestro país y en Madrid en concreto nos acerca a esa noche de muertos a través de la Casa de México que está ahora en la calle Alberto Aguilera. Es un palacete muy bonito y lo han restaurado como sala de exposiciones, un restaurante y unas dependencias donde pues se profundiza en todo lo que es el conocimiento de ese gran país nunca posible de reflejar de tantos y tantos ángulos por lo perfectamente poliédrico que es. Pero como me toca pasar muchas veces delante de la fachada, estos días de mediados aproximadamente de octubre y parte de noviembre, ha estado dedicado al Día de los Muertos con una serie de representaciones, de calaveras y de todo esto que eran absolutamente delirantes, de unas proporciones, iba a decir desproporciones, pero no todo era proporcionadamente aumentado y te quedabas casi impactado porque era un verdadero cuadro pictórico en grado sumo lo que uno podía llegar a ver allí y contemplar. Y cuando pasaba yo decía, hay que ver qué diferentes somos al reflejar la vida y la muerte y el recuerdo de nuestros vivos y de nuestros muertos, que nosotros somos como mucho más oscurantistas. Y me venían a la mente también las celebraciones que nosotros hemos de hacer. Bueno, las celebraciones de los difuntos, pues cada pueblo y cada villa de nuestro país tiene su punto. Todas se reflejan más o menos en llevar flores a los familiares, quien tiene familiares en los cementerios, y en algunos pueblos del norte en poner farolillos, que la tradición era que estuvieran toda la noche encendidos, que daban una imagen casi tétrica. Como la mitad de los días suele llover en el norte y más en noviembre, si no nieva, pues se apagaban los farolillos y al día siguiente había que ir otra vez a avivarlos. Pero había un auténtico culto a los faroles, a las lámparas que luego se guardaban durante todo el año y a tener limpias al menos ese día las tumbas, y se encargaba al encargado del cementerio de que les diera una mano de cal, por lo menos. Juntamente con eso, pues también se viven unas cuantas celebraciones. Antes de seguir adelante, aunque asociamos a todos los santos el día de los difuntos, exactamente el Día de los Difuntos es el día 2 de noviembre. El día 1 es el Día de Todos los Santos y el 2 día de noviembre es el de todos los difuntos. Pero al final, lo de los difuntos, aunque se celebra litúrgicamente, al menos en algunas iglesias, el día 2, se vive el día 1 y se recuerdan las personas
el día 1 de noviembre, al menos en nuestras latitudes. También es el día en que en Alcalá de Henares y en Sevilla, en el primero, con un frío impactante, se celebra el Tenorio y se recorre en las murallas de la huerta del obispo, del palacio del obispo, que es impresionante, un marco increíble. Se recorren las escenas de la vida y de los ataques amorosos que tenía don Juan Tenorio. Y por otra parte, en Sevilla se vive lo mismo, pero allí queda igual un poco más desvirtuado, aunque ves el verdadero sitio donde tuvo lugar todo y lo puedes vivir casi, estar en la taberna donde arranca la acción, que ahora lo podríamos suponer la taberna de Laurel, que todavía está viva. Pues podemos recorrer todas las callejuelas y aproximarnos al Guadalquivir y tomar la barca para huir a la isla que hace don Juan Tenorio. Lo que pasa es que, claro, el cruce, por donde se hace ahora, está todo totalmente iluminado y es totalmente lleno de construcciones ultramodernas de lo que fue la Expo del 92. Y en concreto está a la altura donde hay un anfiteatro donde solía cantar mucho la Rocío Jurado y Rocío Dúrcal y todos los folclóricos de la época. Así que desvirtúa, se hace con barca, con todo, con la realidad geográfica, pero no impacta tanto. Y luego está la leyenda del Monte de las Ánimas de Soria, una leyenda de Bécquer, menos conocida, pero sí muy bonita y muy bella, que nos traslada a ese terror nocturno de un monte pelado, cubierto y quemado por el hielo, tantas veces reiterado en estos días ya fríos en Soria, con unos escasos matojos de nebrales que le dan a la montaña una sensación absolutamente yerma, muerta y inquietante sería la palabra. Y ahora le están dando mucha importancia porque hacen una procesión con antorchas. Yo todavía no lo he visto. A ver si tengo ánimo. Lo que pasa es que el frío ya me echa para atrás. Y ya el irte a la noche a ver algo a Soria, aunque está a 2 horas escasas de muy buena autopista con Madrid, pero luego ya te da un poco de pereza ponerte en las carreteras, en esas carreteras heladas y gélidas, en las noches estrelladas de esa Soria pura cabeza de Extremadura. Y estaba dándole vueltas a todas estas cosas cuando estaba haciendo el previo y me acordaba de decir, pero todo esto casi se queda empequeñecido con las iglesias napolitanas dedicadas a la muerte y dedicadas al purgatorio y a sacar las almas del purgatorio, llevarlas al cielo y tener esa incertidumbre de mi alma no ha ido al cielo, está atrapada todavía en la tierra. Aunque el Papa, lo último que he leído yo, para los católicos romanos que oigáis esto, es que lo ha quitado, entonces ya podéis estar más tranquilos, que dicen que ahora ya todas las almas van al cielo como pensaba Lutero. Hay que ver qué cambios da la Iglesia. Pero una de las cosas que más me impresionó cuando estaba pasando por una de las calles principales de la parte vieja de Nápoles es encontrarme con unos topes, como unas pequeñas columnas, con unas calaveras de bronce totalmente desgastadas encima de ellas, y con los huesos, sí, como lo de las banderas de los piratas, pero hecho en bronce y desgastadas, totalmente desgastadas. Y enseguida me acerqué y vi que era la iglesia del Purgatorio del Arco. Y al principio dije, hay tantas iglesias que no será una iglesia tampoco para tanto, pero sí que era una iglesia curiosa, y este Purgatorio del Arco es el que os voy a describir para introduciros en lo que es un poco la construcción de una iglesia dedicada a este que fue misterio de la iglesia durante un tiempo, que fue el purgatorio. El nombre del arco, Purgatorio del Arco, purgatorio ad arco sería más propiamente dicho del latín,
proviene de la presencia en el Mayor Decumano, que era la calle principal que tenía la ciudad romana antigua de Nápoles, donde se cruzaban la vía Nile y la vía Atri, donde había una torre que todavía está en época romana, por algunos considerada alta medieval, porque por la parte de alta ya está hecha en este estilo, y se le llamaba la Torre del Arco. Estaba abierta a los 4 lados y la gente cruzaba por debajo para ir norte-sur, este-oeste, por las arcadas. Y debajo de la torre estaba la sede del arco, que estaba subdividida en un trozo del recorrido de la calle Nilo y la otra de la calle Atrio. Nápoles tiene muchas iglesias hermosas, pero esta es una joya. Esta fue construida durante el periodo en que el culto al purgatorio fue reconocido por la Iglesia Católica, sobre todo entre los años 1600 al año 1696, y destinado a la oración a las almas del purgatorio, que tenía fuertes vínculos con la cultura su cultura popular del sur de Italia, y de aquí su esplendor. La iglesia de Santa María de las Almas del Purgatorio del Arco es uno de los lugares más extraños de la ciudad, aunque hay lugares más macabros como el cementerio Fontanelle o las catacumbas de San Gaudioso, o incluso otras iglesias muy misteriosas como la capilla de San Severo, que también os describiré algún día. Ninguna puede compararse con esta. Durante el siglo de la peste, de la plaga, como la llaman ellos, exactamente en 1605, un grupo de nobles dio a luz una ópera pía, una congregación secular que tenía entre los principales propósitos el cuidado de las almas del purgatorio. Así, en el proyecto de Giovancola de Franco, la Iglesia concibió desde un primer momento con 2 niveles: una iglesia superior, una verdadera obra maestra del barroco italiano, y una iglesia inferior o hipogeo, que incluso hoy en día es hogar del culto de las ánimas penitenziali, que dicen ellos, los italianos napolitanos. La iglesia fue erigida, como os digo, en 1616 en un proyecto de Giovancola di Franco y Don Giacomo di Conforto, en comisión de varias familias nobles napolitanas, y con el objetivo de crear un lugar de entierro para los pobres de la ciudad, los que estaban sin familia y las personas sin hogar. Fue Giancola di Franco, un arquitecto napolitano, y su actividad está documentada entre 1596 y 1621. Fue un exponente de particular importancia en la arquitectura manierista napolitana y colaboró con algunos arquitectos de su tiempo que hacen otras obras y grandiosas en Nápoles, como Francesco Grimaldi, Bartolomeo Pizziati y Gian Giacomo di Conforto. Fue el primer capataz de Giovanni Battista Cabagna en la capilla famosa de Montepieto, y en 1593 fue llamado por el padre Giovanni Leoni de Luca, fundador de los clérigos regulares de la Madre de Dios, para construir el santuario de Nuestra Señora del Arco en Santa Anastasia, cuyo trabajo duró hasta principios del siglo XVII. Entre 1596 y 1599 también estuvo trabajando en la reconstrucción de la iglesia de Santa María in Nova, y también participó en las obras en el concurso para la realización de la capilla del Tesoro de San Gennaro, que era la obra insigne que se estaba haciendo en la ciudad. Este hombre, este arquitecto, empezó a realizar la obra de las Santa María de las Ánimas del Purgatorio y completó el proyecto en el año 1630. Después de que los trabajos de construcción fueran completados, la iglesia superior fue consagrada en el año 1638 y abierta a la adoración, mientras que la inferior se completó alrededor del siglo XVIII
y luego destinado a ser entrenamiento, como os he dicho, de los poverelos, reconfirmado en los años 1742 y estableciéndose en 1761 un lugar de enterramiento bajo de lo que era la iglesia. La iglesia es una nave única, un pasillo único, con un pequeño transepto y capillas laterales. Y la iglesia superior es pequeña, pero es deslumbrantemente decorada por mármoles y pinturas policromadas y por una preciosa decoración del presbiterio con una variedad y con una labra de mármol, obra de Dionisio Lazzari, que nos deja estupefactos. Dionisio Lazzari vivió entre 1617 y 1689, trabajaba el mármol, era arquitecto y escultor italiano y es uno de los mayores exponentes del barroco italiano. Se especializó en lo que se llama opus sectile, los mármoles taraceados, lo que vemos hacer con con madera, la taracea, que es juntar una madera de un color con otra de otro y hacer una inserción entre ambas y que nos hagan la perspectiva. Lo hacía con los mármoles. Y en el altar mayor se encuentra también, aparte de la parte taraceada, un lienzo que nos llama también mucho la atención por ser el tema, obra de Máximo Stanzioni, que representa a la Madonna de las ánimas del purgatorio, y en la parte superior una Santa Ana que ofrece a la Virgen Niña al Padre Eterno de Giacomo Farelli. En el corazón del antiguo Nápoles, en la Vía Tribunali, como os he dicho, una obra dedicada a la cape di morte, a la cabeza de los muertos. Y nada más hemos entrado en la iglesia, comienza nuestro recorrido por una iglesia de 1600. Máximo Stanzioni, el pintor, había nacido en Horta di Alta, en Caserta, y se convirtió en el maestro más reconocido de Nápoles en los años centrales del siglo XVII, a la vez que su pintura se nutrió de numerosos discípulos y seguidores. Sus primeros biógrafos señalan su formación en literatura y música antes de dedicarse a la pintura a los 18 años, entrando en el estudio de Fabricio de Santa Fede en Nápoles. Antes de 1630, fecha en la que se establecerá definitivamente en la capital napolitana, su trabajo debió realizarse entre Roma y Nápoles. En 1617 está documentada su presencia en Roma, donde trabaja en la iglesia de Santa María de la Scala, y su prestigio crecerá rápidamente y obtendrá sucesivas ordenaciones nobiliarias. En 1621, caballero de la Espuela de Oro por el Papa Gregorio XV, caballero de San Juan, caballero de Cristo y cofrade mayor por Urbano VII en 627, y a partir de aquí gustará de firmar sus obras como Eques Maximum, como uno de los mayores lumbreras. A estos honores hay que sumar sus contactos con varios famosos escritores que le dedicaron encendidos elogios, cosa que contribuyó a aumentar su fama, ya que se le hicieran más regalos, indudablemente. Más regalos no, más encargos, y había gente que de sus encargos hacía regalos a la iglesia, se ha de entender. Sus obras, comprendidas entre los años 1635 y 1645, han sido conservadas y consideradas como las más representativas de su estilo. Y cuando llegó a la maestría en el naturalismo, que se aleja del estilo recio de Rivera, que era el que estaba marcando la línea napolitana, se alía con un clasicismo elegante y refinado. Hacía un profundo estudio de la antigüedad y traía y completaba su gran admiración por el gran maestro Aníbal Carracci. De su abundante producción, pues tenemos frescos y telas de la capilla de San Mauro, de San Juan Bautista, en la Cartuja de Chartosa, de San Martino de Nápoles, infinidad. Hay 6 lienzos relacionados con Stanzioni
que se exponen en el Museo del Prado. 4 de ellos forman parte de la importante serie de la vida de San Juan Bautista, que completó en 1701 y que se encontraba en el Palacio del Buen Retiro, con otra tela de Artemisia Gentileschi, que estoy preparando también una serie de trabajos de Artemisia que me ha dejado deslumbrado. Y en ellos se suma el sacrificio de Baco, que quizá formó parte de un encargo de 12 escenas sobre la vida de los antiguos romanos, realizado hacia 1630, encargados para Felipe IV a través del conde de Monterrey. En todo caso, una vez después de ubicarse en el Palacio del Buen Retiro, estos cuadros se trasladaron al Alcázar de Madrid, y hay que decir que fueron en esa época, casi al final de su vida, cuando él trabajó para el comercio español, para los encargos españoles a través del conde de Monterrey, y que falleció en Nápoles en 1656. En la parte alta, como os he dicho, está Santa Ana entrega a la Virgen Niña al Padre Eterno, de Giacomo Farelli. Y una de las cosas que más sorprende también dentro del altar, bueno, todos los mármoles, la taracea yo no he visto cosas así de tan buen gusto. Bueno, sí que he visto cosas, pero me dejó absolutamente sorprendente. A la derecha del altar se puede ver una estatua de un hombre arrodillado en el acto de adoración. Este es Giulio Mastrilli, el cliente principal, el mecenas de la erección de la iglesia, y que, conjunto con otros miembros de la familia, fue el responsable de liberar a los pobres para las deudas de alquiler, de enterrar a los muertos, de vestir a los necesitados y otras obras de misericordia que eran las que movían a este tipo de nobles. Quería ser enterrado en la cripta y su cráneo se encuentra exactamente debajo de la estatua, pero ya abajo en el hipogeo. Está con unas alas, da un poquillo de cosa, y se sitúa, por decirlo, debajo y detrás del altar mayor. El culto a las almas del purgatorio fue uno de los rituales más importantes de la Iglesia contrarreformada. Lutero había dicho que el hombre y sus penas quedaban limpias y libres después del único e irrepetible sacrificio de Cristo, pero en la contrarreforma dijeron no, aquí hay que seguir pasando por caja y pagando a las misas para sacar las almas del purgatorio. Así que ritual entroncado con la contrarreforma. Y todo el aparato decorativo del complejo fue concebido para recordar a los visitantes y fieles que las almas de los muertos están esperando en la oración para ser liberadas de las llamas del purgatorio y ser aceptados en el cielo. Esta es la idea que va a mover esta construcción. La fachada, la decoración de la iglesia y de la sacristía, los paramentos litúrgicos, todo nos recuerda a las almas del purgatorio. Todo el proyecto iconográfico fue dedicado al tema de la muerte en las obras de arte que se pintaron y se realizaron en 1600. El tránsito de San José, de Andrea Vaccaro, ubicado en la capilla tercera. La muerte de San Alessio, del año 1661, una de las primeras obras maestras de Luca Giordano, que está en la tercera capilla. Justo debajo de la pintura de Stanzioni está el cráneo alado de mármol de Dionisio de Azzari, que hoy la han subido, por lo que he leído últimamente, detrás del altar. En la primera capilla, San Michele, que derrota al diablo, de Girolamo de Magistro, que era Jerónimos de Magistro, y encontrado en muchas representaciones que nos presentan al Arcángel San Miguel. En las capillas laterales, 4 a cada lado, hay obras de escultura de madera de maestros desconocidos y pinturas de artistas del siglo XVII, del siglo XVII, napolitano. Entre ellas, en el altar primero a la izquierda, el Arcángel San Miguel derriba al diablo, de Jerónimo de Magistro, ya comentada. En la tercera, la muerte de San José,
de Andrea Vaccaro, y en la primera capilla a la derecha, como os he dicho, se ve la muerte de Alexius, de un joven Luca Giordano. San Alejo, fue el gran patrono de los mendigos napolitanos, que estaban muy vinculados con este templo. Según la leyenda, Alejo era el hijo de Eufemiano y Agaleeno, que eran patricios romanos, y fue prometido con una mujer virtuosa que la misma noche de bodas le convenció para que renunciara al matrimonio a cambio de una vida librada a la piedad y a la fe. Alejo la aceptó y se embarcó hacia el norte de Siria, la actual Turquía, para llegar a la ciudad de Laodicea y después Edesa, donde se ganaba la vida pidiendo de limosna, y tuvo una visión de la Madre de Dios para que se dedicara a ser pobre de por vida. A los 17 años volvió a Roma, después, no que tuviera 17 años, que habían pasado 17 años, fue a casa de su padre a pedir limosna, pero nadie lo conoció. Acogido como mendicante durante 18 años más, se lo pasó rezando y enseñando el catecismo a los niños, y dormía debajo de la escalera de la entrada de su casa, sin que nadie le reconociera. Sabiendo que iba a morir, escribió su historia explicando por qué renunció a la boda, el viaje a Edesa y su vida posterior. Murió y, según la leyenda, solo su padre pudo abrirle la mano para tomar la carta y leerla, quedando sorprendido al darse cuenta de que era su hijo. Según otra tradición, Alejo murió pobre en un hospital de Edesa, y antes de morir reveló que era miembro de una familia noble y que había rechazado el matrimonio por indicación de su mujer para entregarse a Dios. Ya sabéis que estas cosas eran las que tenían que poner para adornar toda la leyenda. El Museo de la Ópera del Purgatorio es un museo de objetos litúrgicos que van desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Hay paramentos, libros, mobiliario de celebraciones, capas pluviales. Aunque es pequeño, forma parte de lo que es el polo museístico de Nápoles, obras de diseño de maestros como Michelo di Gazio, hay un Píxide, un altar de cruz, turívoli, incensarios, lámparas, una señora de la pureza que es una copia de la pintura de Luis de Morales, otras pinturas de San Agnello que expulsa a los sarracenos de Nápoles, una Asunción de Paolo de Mateis, un San Genaro en la gloria de Alexio de Lía y una serie de obras de gran calidad. Es interesante las obras de Paolo de Mateis, que fue un hombre que tuvo mucha influencia y mucho influjo en lo que fue las obras pictóricas dentro del reino de Nápoles. Recibió numerosos encargos, algunas de cuyas obras nos podemos encontrar hasta en la Catedral de Córdoba, porque estos pintores se movían mucho y muchas veces eran contratados o sus obras eran llevadas por nobles a las catedrales españolas, que estaban la mayoría en una transformación hacia una faceta barroca, donde toda obra era poca y donde muchas veces el traer un pintor italiano ennoblecía lo que era la calidad artística de esta catedral. En la parte baja hay una iglesia subterránea, se desciende una escalera empinada y es posible acceder y llegar a lo que es el amplio espacio de la iglesia inferior, que es uno de los lugares más conocidos de Nápoles, donde todavía hoy está vivo el ritual del culto a las almas pobres. En el centro de la iglesia se encuentran una tumba anónima rodeada de cadenas negras y apenas iluminada para dar imagen mastética por una especie de hachones con unas lámparas de pequeña luz. A lo largo de las paredes, pequeños nichos, altares y velas
que son testigos del antiguo ritual que se levantó espontáneamente en la década de 1600, y a través de un pequeño pasillo es posible llegar al cementerio de la iglesia, donde están los restos de Lucía, el alma de una joven particularmente amada por los napolitanos. Se conservan en un altar sofisticado y fascinante. Las dimensiones de la iglesia inferior son impresionantes, y la opción es contrastar deliberadamente la riqueza decorativa de la iglesia superior con la austeridad del espacio inferior, que es tan grande como el de arriba. Por eso nos sobrecoge al ser totalmente subterránea, oscura, aunque la piedra es muy blanca. Entonces nos hace un juego de contrastes muy increíbles. La iglesia inferior tiene como un pasillo y una serie de capillas laterales, y en la década de 1700 fue ampliado y cubierto por una rica decoración hecha con azulejos de mayólica, pintados con calaveras, con huesos y con flores, hechas por el artesano Giuseppe Barberio. El hipogeo está totalmente debajo de lo que es la iglesia superior, y está en el subsuelo, y la parte alta coincide con el nivel del suelo de las calles de Nápoles. Hay en Nápoles una relación directa con el alma que va al más allá, pasa por alto el límite del tiempo de la vida y penetra en lo que va más allá de la vida a través de rituales donde las piedades populares muestran todas estas facetas más profundas. Los objetos de decoración se convierten en almas anónimas, aquellas abandonadas y sin nombre, aquellas cuyos cuerpos no se han beneficiado de los ritos de luto, pero porque fueron enterrados en fosas comunes, y la relación se establece a través de la adopción de un cráneo que hacían los mendigos, que iban con el menudo susto, que iban con el cráneo en la mano pidiendo limosna, y decían: dame una limosna, dame la limosna, que vas a acabar como este cráneo que tengo aquí, que este era un rico y poderoso. La gente se asustaba y soltaba allí el dinero, decía: este es el único que le pone cara a lo que me puede, a lo que me puede pasar. Y esto era el alma pecentela, que quiere decir el alma que pide para obtener, el alma anónima, abandonada, que invoca la ayuda, el alivio de la sentencia. Y la persona que la adopta es la persona que pide también por el difunto que se ha muerto, y destina una parte en mendigo de lo que saca para dedicarlo a las misas, para liberar el alma del purgatorio de esa persona. Ahora entendéis la existencia de las calaveras que tanto se manoseaban al pasar por los devotos por la parte de allí, que sin querer tiendes a tocar la calavera cuando pasas. Lámparas pequeñas, flores, rosarios descansan sobre cráneos y huesos, testimonio del cuidado, el amor y la confianza depositada en estas antiguas almas. Entre ellas el de Lucía, el alma más querida. El cráneo con el velo nupcial adornado por una preciada corona, que es guardada con un par de calaveras, que en el imaginario popular representa a los sirvientes de la joven, una rica princesa que murió muy joven inmediatamente después de su boda. Y a este alma la tradición popular ha dedicado un pequeño altar o alegría para elegirla como protectora de las novias y mediadora de las oraciones y de las innovaciones. El culto de los mendigos, de los petitorios, de los que pedían, era muy fuerte. Como os he dicho, consistía en adoptar un cráneo, tomar un cráneo de uno de los muchos muertos aquí enterrados, limpiarlo, colocarlo en el altar y orar por él para facilitar el paso del purgatorio a la salvación. Y dependía de los vivos promover el ascenso y asegurar la refrigeración de las llamas del inframundo a través de las oraciones, de las misas y de las ofrendas. Y cuando el alma se salvaba, ella ayudaba a aquellos que había salvado
con sus oraciones a cumplir sus demandas. Y se trataba de pequeñas peticiones, ya que los problemas estaban relacionados con la vida cotidiana, porque las cosas importantes, en realidad, para eso ya estaban los santos. Para las cosas pequeñas eran las almas del purgatorio. Y en cualquier caso se creó una relación muy estrecha e indisoluble entre el alma y los que se quejan o dejan de sufrir en la tierra. Los vivos trataron el cráneo como un talismán sagrado, construyendo altares que eran casas reales de cartón o de madera, los embellecían, como os he dicho, con santos, con rosarios, con joyas, y esto hacía que el culto fuera verdaderamente intensísimo. El antiguo culto sobrevivió a la guerra, a las hambrunas, y se manifiesta con el tiempo en toda su intensidad. Tanto que en el año 1969 el cardenal Ursi lo prohibió porque ahora estaba demasiado extendido el recurrir a restos anónimos en lugar a los santos. Incluso hoy en día hay la relación de ayuda mutua, nunca interrumpen la noche y el día, y las rejillas que conectan la calle que os he dicho y con la parte baja del subterráneo, pues siempre están atentas a voces y a gritos y a oraciones que llegan hacia cualquier cráneo para gozar de la protección, mientras todo, una vela encendida, nos recuerda a lo que es la lucha por el paraíso de las almas del purgatorio, que generosamente están acogidas en ese vasto subterráneo de la Iglesia. Y este culto, no oficial y por lo tanto nunca reconocido, fue respaldado por la Iglesia porque permitía recoger ofrendas y otorgar dinero para las ayudas. Pero en el año 1969 ya finalmente fue prohibido, porque al andar la gente con las calaveras para adelante y para atrás ya se consideró que era una cosa absolutamente pagano y que era una manera ya muy, muy distinta de entender la realidad cultural, el amor y el respeto a los muertos. Pero aún se mantuvo hasta 1980, en que con el terremoto el hipogeo que quedó inutilizado durante mucho tiempo, se perdieron muchas obras, muchas joyas por robos, porque las tumbas estaban llenas de oro y de joyas, y se restauró todo en 1992 y se creó una institución para apoyar la restauración, para apoyar no exactamente lo que fueran las ánimas del purgatorio, sino para recuperar todo tipo de grabados, de dibujos, de cuestiones que tuvieran que ver con la muerte y que tuvieran que ver con la muerte y con su culto que habían tenido lugar en el purgatorio del Arco. Y hasta que hoy nos ha traído una iglesia inquietante, una iglesia de Nápoles, el purgatorio del Arco. Yo soy Juan Carlos González y encantado de haberos podido acercar un día más un espacio, hoy un poco lóbrego, de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SMM.